Entonces veíamos en la clase proceso de transferencia de calor y materia simultáneo, uno de ellos el secado, que consiste en remover agua, humedad o un solvente de una matriz sólida, secado de frutas, secado de arena, secado de concentrado en fundición, secado. Vamos a ver los aspectos fenomenológicos, posteriormente los aspectos tecnológicos. Aquí hay como 17 tipos de equipos de proceso en secado. El más conocido es el secador rotatorio, secador de bandejas, secador spray. ¿Vamos? Después hablamos del proceso de evaporación donde sacamos agua y hacemos dos cosas. Transformamos las características de un gas, humidificación, o ocupamos esta capacidad de enfriar para enfriar una corriente líquida. ¿Ah? Y ahí hablábamos que esto es una operación de servicio, como vemos en ingeniería de procesos, que remueve calor del sistema. El calor lo saca y se lo lleva el aire. Producto de calor latente, ¿cierto? Y el aire, una gran masa de aire que sea. ¿Por qué necesito remover calor? Por ejemplo, una termoeléctrica necesito ocupar condensar. Hay un cambio de fase, necesito condensar para volver a reinyectar el agua líquida a una bomba de presión, evaporarla y pasar por la turbina. Necesito condensadores de torredestilación. Necesito condensadores. Frío con agua de proceso. ¿Ya? Una planta geotérmica. También necesito condensador porque la única diferencia es que generamos energía térmica de la geotermal. Cuidado acá, lo pregunté en un quiz, caso Cerro Pabellón. Cerro Pabellón, pueden buscarlo. Cerro Pabellón es una planta geotérmica que está instalada en San Pedro de Atacama. Funciona con un ciclo ORC. ¿Cuál es el ciclo ORC? Lo mencioné en la clase pasada. Organic Ranking Cycle. Ciclo orgánico de Rankine. ¿Por qué? Porque usa un orgánico a baja temperatura. Porque estamos hablando de 150 grados, hay un fluido intermedio. Si quiere información de esto, le comparto un curso que hicimos de geotermia a la empresa Enel, que es el dueño de esta planta geotérmica. No hay torre de enfriamiento en San Pedro de Atacama. ¿Por qué? No hay agua. ¿Qué es lo que ocupan? Aeroenfriadores. ¿Estamos? Se la estoy tirando porque la estoy mencionando porque yo lo pregunté en una prueba y se cayeron en no resolver el problema de ingeniería. ¿Sí? Es el mensaje que hay detrás. Bueno, volviendo al enfriamiento, hablamos de una temperatura cool, fría, que es la temperatura de bulbo húmedo más unos 5 grados, porque tú no te acercas al equilibrio. ¿Sí? Aquí depende de la tecnología, el tipo de empaque, aquí estamos hablando del CAI. Javiera, ¿puedes mandar al curso la... ¿Javiera? ¿Sí? ¿Perdón? Isidora Goicochea, eso. ¿Sí? Ya. Isidora, ¿puedes mandar al curso las IPs del servidor Aspen? Y para se carga con escritorio remoto, ¿no es cierto? Ya. Yo tengo que compartirles la planilla Excel donde ustedes se van a registrar para que no peleen en quién se metió. Porque si yo me meto y alguien más se mete a otro lado, te vota. ¿No? Cuidado con el directorio, guarden con su nombre el directorio, nadie se mete, ¿estamos de acuerdo? O sea, hay respeto ahí. La temperatura de agua caliente con que puede máxima con que ingresa a la torre o máxima que usted le permite los intercambios de calor está determinado por la dureza del agua. Un agua más dura, con más calcio, magnesio, no puede ser muy caliente, trabajamos a 40 grados. Esto puede ser 40 grados Celsius. Pero si el agua es blanda, un agua del sur, agua de lluvia, de hielo, de muco, cordillera, todo eso, ahí puede llegar a 45. Fíjense que los extremos de las temperaturas en un sistema de enfriamiento está determinado por calidad de agua y condición climática. Entonces no es lo mismo una torre de enfriamiento en el aeropuerto de Miami, que le prometí mostrar las fotos, que no funcionó porque es muy húmedo. Por tanto, la temperatura o el espacio que tengo para saturar es muy pequeño. ¿Ah? Y al ladito, pues se les tomé la foto como anecdóticamente, colocaron los aerogeneradores, y eso lo voy a buscar ahora. Para que vean que en un aeropuerto donde supuestamente hay ingenieros y todo lo demás, igual hay errores técnicos. Ya, esta evaporación, humidificación, también en algunos casos necesitamos sacar agua.
necesitamos reducir agua, necesitamos concentrar. Y el caso de las pozas de evaporación solar del litio. Usted saca soluciones salmueras del litio naturales y las evapora y las concentra durante un periodo de 12 a 18 meses en tremendas piscinas, son gigantes. Pero esa agua se pierde irreversiblemente. Entonces nosotros desarrollamos una tecnología USM que tú inyectas micro burbujas de aire con otra tecnología, esa está descrita en la PPT que la envié el lunes pasado, que es lo que vemos hoy día, y te permite evaporar. Ahora, lo que tú sacas de agua es súper poquito. La capacidad de remoción de agua por kilo de aire, ¿cuánto es? Si meto un kilo de aire, ¿cuánto agua puedo sacar? Claro, entre 1 y 2%, que tiene que ver con la carta psicométrica, son 2 gramos por kilo, es menos. Es 2% en realidad. 2% de la masa es lo que yo puedo sacar, entonces poquito el aire que puedo sacar. ¿Ah? Poquito. Verifiquemos en realidad, a ver, ¿cuál es la...? No parece que es menos. No es menos, po. ¿Cuántos gramos tengo por kilo? La carta psicométrica. No es menos. Verifiquemos inmediatamente. ¿Se ve en la carta psicométrica? 2% de lo que se evapora. No, si no estoy proyectando. Está en la PPT que ya les envié, calor y materia simultáneo. O puede ser el Wolfram, cualquiera de esos. De hecho, con el Wolfram. Aquí vamos al tiro probando lo que es psicometría. Claro, estos son fracción de calor. Acá está, mira, son gramos, fíjate, gramos por kilogramo de aire seco. Espérate, ahí está la carta psicométrica. Ahí está, mira, ¿qué dice ahí? Dice gramos por kilogramo de aire seco. Estaba prestando. ¿Ya? No. Ahí está. Ya, pues ponte de acuerdo. Ya, ahora sí. Entonces yo miro la carta psicométrico que ustedes han revisado y dice gramos por kilogramo de aire seco. ¿Ok? Entonces suponte que tú estás en este punto rojo que es a 30 grados, fíjese que acá está la humedad relativa, 40, 50, 60% humedad relativa. Yo me voy para acá derechito, porque independientemente de la humedad relativa, la cantidad de agua que tiene son 20 gramos por kilo. O sea, son 0,2. Son gramos por kilo, ese es el orden. 2, 10 gramos por kilo. Entonces la capacidad de sacar agua es poquita, por tanto tengo que meter mucho gas, tengo que mover mucho gas, ¿ya? Mucho aire. Pero las torres de enfriamiento funcionan así. ¿Estamos? ¿Cuál es la gracia de la carta psicométrica? ¿Ustedes conocen los secadores rotatorios? ¿Han visto? ¿Qué equipo han visto? ¿Secador rotatorio? ¿No? Bueno, no tiene ni un brillo, pero es un tarro y tiene una inclinación, los vamos a ver, dentro aquí de los 17 equipos. No sé si vamos a los 17, pero es un tarro que tú metes el sólido aquí, el sólido húmedo, esto gira, esto tiene unos alzadores, cosa que genera una cascada, esto lo vamos a ver en detalle, así que no importa, quiero ver el balance nomás. Aquí sale el sólido seco, aquí sale el sólido húmedo, tú metes aire, voy a inventar, lo metes a 150 grados Celsius, voy a 120, a una humedad de 5%, y aquí se intercambia. Aquí hay todo un balance, ¿cierto? Que esta arena que entra se empieza a calentar, vaporiza el agua, después aquí queda arena caliente, se sigue calentando, hay un intercambio de energía, es como bien complicado el balance, lo vamos a ver en detalle, aire,
húmedo. Pero ¿cuál es la gracia? Que si yo aquí mido aquí, en ambos, solamente mido el aire, mido temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco. Y para medir temperatura de bulbo húmedo necesito un solo termómetro. La temperatura de bulbo seco se mide con un termómetro ordinario, ¿cierto? Tal cual. Y la temperatura de bulbo húmedo se mide, escucha, no lo traje el aparato. Se mide el mismo, pero tiene una gasita, una gasa que está húmeda, no mojada estilando, húmeda. Húmeda. Si usted coloca estos dos aparatos, te va a indicar la temperatura de bulbo húmedo y de bulbo seco. Si usted mete estos datos a su aplicación de celular, que se llama Psychometric Chart o cualquiera que coloquen, inmediatamente, ¿qué dato te entrega? Me dice la condición del aire, me va a decir los gramos de agua por kilogramo de aire seco. Me dice la entalpía, me dice los kilojoule de energía que trae el aire por kilogramo de aire seco. Entonces yo sé cuánta agua entró, cuánta agua salió. La diferencia es lo que se transfirió. ¿Quién? ¿De dónde? Del sólido. ¿Cuánto fue la energía transferida? Tengo la entalpía de entrada y la entalpía de salida, en base a dos mediciones de temperatura. Esa es la gracia de la carta psicométrica. Porque aquí yo entro con temperatura de bulbo seco, suponte que entramos con 30, y entro con la temperatura de bulbo húmedo que está por acá. Esa intersección me dice la característica, aquí entro, esa es temperatura de bulbo húmedo, ¿ven? Temperatura de bulbo húmedo. Entro acá, suponte que me dio justo, no sé, voy a inventar, 24. Entonces junto esas dos. Esta línea es de temperatura de bulbo húmedo. Y la entalpía la leo acá directamente. Por tanto, sé la entalpía, es una maravilla. ¿Cómo hago el balance en este secador rotatorio? ¿Cómo lo hago? No estaba proyectando lo de la carta psicométrica, pero la carta psicométrica saca el dato. Lo voy a ver en Wolfram en realidad. Necesito medir el flujo de gas. ¿Cómo mido el flujo de gas? Si no tengo nada, estoy en una isla perdido y hay un secador rotatorio. ¿Cómo mido el flujo de gas? ¿Qué tiene? Bueno, estrellamos en un avión, tengo de todo. Hasta la puedo medir electrónicamente. Eso es lo que quiero de los ingenieros de proceso. Los aviones traen tubo de pitot porque lo que importa es la velocidad relativa del aire para volar. No el viento para allá, ni la velocidad, es la velocidad relativa. Perdón, la velocidad contra el viento. Entonces por eso cuando hay mucho viento, el avión no puede despegar contra el viento. Porque mucha velocidad se eleva. Tienen un tubo pitot. Si no tengo un tubo pitot, basta con hacerme un tubo ordinario, una manguera ordinaria de líquido, y yo soplo acá. Al momento de soplar voy a levantar una columna de líquido. Entonces yo mido, obviamente tengo que medir un perfil, es un tubo pitot, una manguera necesito. ¿Ya? Y con el tubo de pitot la velocidad puntual es justamente te da 0,98, algo así, por el delta P, una cosa así. El coeficiente de fricción. ¿Ok? De hecho, los aparatos para medir flujo de gas en chimenea es un tubo de pitot. Un tubo de pitot, nada, varía. Claro que el tubo de pitot es un poco más sofisticado, no sé si se acuerdan, porque tú tienes el tubo de pitot, eso de mecánica de fluido, tiene un tubo concéntrico que mide la presión dinámica. Después acá tiene un tubo, aquí mide la P de alta, y acá tiene un tubo por fuera, con unos hoyitos que son tangenciales al flujo. ¿Ya? Esto solamente mide estática, y este tenía la presión estática de la cámara. Entonces la diferencia de presión es solamente presión dinámica, pero eso es materia de mecánica de fluido. ¿Ya? Eso, o lo van a ver ahora en FCI un poco más en detalle, pero tú mides las dos presiones. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, pero no nos mareemos con esto. Entonces yo puedo rápidamente saber en este equipo el balance de energía. ¿Cuánta energía? ¿Quién transfiere energía en este caso? En este balance. Aquí estoy metiendo arena
Aquí estoy sacando arena húmeda, aquí estoy metiendo arena seca, aquí estoy metiendo aire caliente, aquí el aire sale más frío. ¿Quién entrega energía? El aire entrega energía al sistema para vaporizar el agua contenida en el sólido. Al revés, veamos. Y en este balance de energía, ¿qué más debo considerar? Las pérdidas. Entonces, la energía que el aire trae por la diferencia de entalpía por el flujo másico, me dice la energía que transfirió menos las pérdidas. Porque aquí se me fue energía del aire. ¿Estamos? Mismo ejemplo. Torre de enfriamiento. En la torre de enfriamiento, misma conceptualización del proceso. Por si acaso estoy grabando la pizarra acá en el Zoom. Estoy grabando la pizarra, no la carta psicométrica. Eso estoy grabando. Mismo esquema. Torre de enfriamiento es una cosa que tiene empaque, ya vimos distintas configuraciones, lo voy a volver a repetir rápidamente. Agregas agua caliente. Agua caliente. 40 o 45 grados. Por aquí cae en una piscinita, siempre cae en una piscinita y sacas con una bomba el agua fría. Que sabemos que esa agua fría tiene temperatura de bulbo húmedo más unos 2 o 5 grados. Sobre, no alcanza el equilibrio. ¿Y acá qué metemos? Metemos aire, forzado o lo que sea, aire. ¿Quién transfiere calor al sistema? No, porque el agua al evaporarse como sistema, ¿con qué? La entalpía del agua acá, comparada con esta. Aquí solamente hay un calor sensible. Aquí entró, digamos, a 40 grados y aquí voy a inventar, salió a 20. Entonces hay un MC sub P delta T. Por tanto, el agua extrae calor del aire. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se enfrió el agua? Extrae calor del aire. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Termodinámica. Joven. Usted que se está comiendo lo mío, joven, de polera blanca. Ese tú, sí. ¿Estáis claro? Extrae calor del aire el agua. ¿Ya? Pero si extrae calor no debería calentarse. ¿Cómo? Extrae calor no debería calentarse. ¿Y el latente? El lambda. Perdón, al revés. El agua transfiere calor al aire. Transfiere calor, transfiere energía. Ese es el balance. ¿Ya? Se enfría. Solamente me hace sub P delta T. ¿Por qué no considero el agua que se me fue? Porque el agua que se evapora es súper poquita. Es del orden del 2% del agua evaporada que yo entré acá. ¿Por qué? Porque el aire también tiene poca capacidad de sacar. Ya hablábamos que eran 2 gramos o 10 gramos por kilo de aire seco. Entonces lo que yo estoy perdiendo de agua acá es un 2%, un 3, máximo 1,5-2%. Por tanto, en el balance solo considero MC sub P delta T. No considero el 1,5 de... Porque el agua que entró acá no es la misma que salió. Se perdió un poquito. ¿Estamos? ¿Qué le pasó al aire? El aire entró, ojalá con una humedad menor que 100, porque si entra con 100% de humedad no me sirve el torre de enfriamiento. No me sirve. Entonces aquí entra con una entalpía baja y aquí sale con una entalpía alta. Entonces hay una diferencia de entalpía en el aire, producto de la humidificación, se cargó con aire. Y la humedad acá, aquí sale cercano a la saturación. Cercano porque no alcanzó, si fuera saturado, que no es el caso, salía a temperatura bulbo húmedo el agua. ¿Ya? Esto que está acá es un absorbedor gas líquido. Es un absorbedor, en realidad es un stripper. Todo lo que estudiaron de absorción es un stripper esto. Le estoy sacando agua al agua que estoy en esto. ¿Estamos de acuerdo? Como modelo, es un stripper. Por tanto, aquí vale el empaque, aquí vale el K mayúscula IA o el KLA, el K minúscula IA, ¿cierto? Todo eso que estudiaron para los empaques, si coloco un empaque estructurado, un empaque aleatorio, el tipo de anillo, el tipo de empaque, afecta la operación, afecta la altura de etapa de equilibrio. ¿Estamos? La etapa, la altura de la etapa. Entonces, solamente midiendo el aire de entrada y el aire de salida y el flujo másico, sé cuánta agua saqué, sé
cuánta energía transferí y por un balance. Puedo saberlo, ¿cierto? En este caso considero las pérdidas o no, porque además pierde energía, siempre perdemos energía, siempre. ¿Lo considero en el balance para dimensionar la torre? Ahora contesta, po. ¿Lo considero o no? ¿Considera el calor o no considera el calor? No, ¿considero las pérdidas o no en la torre de enfriamiento? La pérdida por no. ¿Por ¿Por qué? qué son despreciables? No, no son despreciables, igual se pierde. Siempre se pierde. La pregunta es, del punto de vista de balance, ¿qué es lo que estoy especificando? ¿Qué es lo que yo quiero asegurar? Yo quiero asegurar a que tenga un agua fría a esta temperatura. Ya. ¿Pero igual porque va a Sí. estar más fría? ¿Cómo? ¿Va a estar más fría? Si yo no considero no considero las pérdidas, no las considero, yo digo que aquí parte del calor que le saqué al agua para que fuera más fría, parte del calor son pérdidas. ¿No hay evaporación? El agua saldría más fría. ¿Cierto? Entonces mi dimensionamiento, yo sé que el agua va a salir más fría de lo que estoy diseñando. Por tanto, en este caso particular, no voy a considerar las pérdidas de calor porque me ayudan. ¿Tienes pérdida? Sí, pues mejor, porque va a salir más fría del diseño que estoy haciendo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, esto es un diseño que se llama en ingeniería de proceso un diseño conservador. Porque yo sé que con todos los cálculos que haga van a haber pérdidas y eso es bueno. Me ayuda. A diferencia del secador, ahí no, porque necesito más energía para poder secar mi producto. Tengo que considerarlo. ¿Se entiende la diferencia sutil que hay? O sea, no es sutil, pero ya, listo. ¿Quién sabe ya calcular temperatura de bulbo húmedo o viceversa, las propiedades de un gas? Con la carta psicométrica. La carta psicométrica para todo esto es clave. La carta psicométrica es clave. Entonces aquí hay una serie de links de Wolfram, que ustedes también, como les decía, lo pueden sacar de... Entonces, en este caso, el aire seco, suponte que ingreso aire seco a 25 grados y la temperatura de bulbo húmedo es 18 grados Celsius. Voy a decir que estoy a condiciones atmosféricas, por tanto, la presión, ¿cuánto es? 760. Y lo que me entrega este Wolfram, o que ustedes lo pueden hacer en la calculadora, ese gas viene con una humedad de un 50%. Viene con una entalpía de 50 kilojoules por kilogramo. ¿Ya? Voy a decir ahora, ¿qué pasa si este gas... Voy a cambiar esto, voy a poner... voy a cambiar la humedad. Quiere porcentaje, parece.
No sé si me va a pescar, pero es más fácil la aplicación que usted hace en el teléfono. Ahí sí. No me pescó, no supe hacerla. Ya, no entendí cómo hacerlo. ¿Ya? Sí, entonces bajan cualquier aplicación de teléfono con carta psicométrica, no sé si lo hicieron para aire acondicionado. Evidentemente tienen que aprender a usar la carta, po. Ah, tengo la misma cosa. Bueno, voy a decir que si la temperatura de bulbo húmedo es 25 grados, e igual que la temperatura de bulbo seco, ¿qué significa? Que está saturado, ¿cierto? No, no es que no haga nada, pero la humedad relativa. ¿Dónde está la humedad relativa? Ahí está, es 100%. ¿Ya? Entonces, o al revés, pues, mientras usted tenga un aire más seco, se genera más diferencia temperatura bulbo húmedo, bulbo seco. ¿Ok? Volviendo aquí a los diagramas. Entonces, mejor lo voy a hacer acá nomás. Ustedes han visto los diagramas que utilizamos. No usamos composición ni composición fase gaseosa en humedad. Ocupamos temperatura, para empezar. Temperatura. ¿Dónde está la temperatura del agua caliente? Water hot, ¿cierto? La temperatura del agua fría. ¿Ya? Y esta temperatura parte aquí con una entalpía. ¿Cierto? La temperatura de entalpía aquí obviamente es más alta. Aquí baja. Donde la energía está dada por mc sub p delta t, ¿cierto? O sea, básicamente esto es C sub p, la pendiente. Ahora, si yo tengo acá a esta misma temperatura, tengo la entalpía del aire, la curva es así, esta es la entalpía del aire, ¿sí? Y el aire puede entrar a otra condición, pues puede entrar aquí, puede entrar más frío o más caliente, pero esto que está acá es la temperatura esta es la temperatura con que entra, T1, T2, perdón, T chica, T grande. Y el gas puede entrar a otra temperatura, ¿ya? Lo que yo sí sé que hay una temperatura de bulbo húmedo, que el gradiente que yo tengo, y yo sé que siempre va a haber una pequeña diferencia, 2-3 grados, porque no se alcanza el equilibrio, igual que las torres de absorción, ¿sí? Y lo que yo veo acá, la fuerza impulsora, ¿cuál es? La entalpía para saturar el aire. Eso lo utilizamos. Entonces lo que nosotros utilizamos, del mismo modo como ustedes usaron, eh, eh, calcularon el número de etapas y la altura de la torre, ¿cierto? Lo que uno ve aquí, estas alturas, estas diferencias de entalpía, son la altura de una etapa de equilibrio, y a través de una integral que vamos a ver ahora, usted calcula el número de etapas que necesita. ¿Qué es importante entender acá? Y si yo muevo el L sobre G, porque esto que está acá, esto justo coincide por un balance, coincide con L sobre G esta pendiente. Si yo muevo esta pendiente, me va a cambiar la altura y me va a cambiar la performance de la torre. ¿Ok? Esa es la diferencia que tiene esto. Ya. Esto es lo que vamos a usar para
para dimensionamiento de torre de enfriamiento. Por eso vamos a hacer hoy día. Ya la próxima semana, cuando entremos de lleno al secado, como ahí solo nos interesa cuánta agua pierde el sólido, vamos a tener la curva de humedad, tiempo, que son curvas así, y llega una asíntota acá. Aunque yo le siga aplicando temperatura, llega un equilibrio, que es esa humedad de equilibrio que va a llegar, va a ser función de la humedad del gas que estoy inyectando. Si tiro un aire más seco, se seca más. Si tiro un aire un 30% de humedad, va a alcanzar ese equilibrio. ¿Estamos? Esto que está acá es la humedad asterisco que llamamos, la humedad de equilibrio. También yo lo puedo expresar como, en vez de humedad de equilibrio, lo puedo expresar como llega a cero acá, como humedad libre, que es la humedad sobre la humedad de equilibrio, y llega a cero. ¿Ya? Ahora, ninguna de estas cosas me sirve, porque lo que yo quiero aprender a usar, para calcular cuánto tiempo necesito secar, igual que los procesos batch, cuánto tiempo tengo que destilar para alcanzar una composición, es la curva de velocidad de secado, que dice los kilogramos de agua, puede estar expresado también como flux metro cuadrado, puede ser hora o la unidad de tiempo que corresponda. Velocidad, ¿ya? Y uno parte acá de una humedad inicial, ¿sí? Normalmente carga uno el sólido o lo agrega a un secador rotatorio, lecho fluidizado, secador de bandeja, y esto se empieza a calentar y la velocidad de secado empieza a aumentar producto de que la presión de vapor sube gradualmente. Cada vez yo tiro un queque y lo empiezo a secar, o un paquete, no sé, voy a secar, como esto se empieza a calentar, la presión de vapor del agua que está en el sólido empieza a subir, por tanto hay más gradiente para secar. Entonces hay un sube cuando cargo. Y después se evapora toda el agua que es superficial. ¿Sí? Se evapora. Esta agua que, suponte que esto lo mojo. Lo tiro a 20 grados, lo meto a un equipo que está a 50 grados. Como se empezó a calentar, gradualmente esto en el tiempo va a empezar a subir la velocidad hasta que esto que está mojado se empieza a salir el agua que está como por la superficie, se va y se evapora a velocidad constante, porque es como estar hirviendo el agua en una olla. ¿Sí? Esa es la idea. Se evapora constante. Pero después, suponte que acá tengo un resto de humedad que me cuesta sacarlo, ¿cierto? Me cuesta sacar un resto de humedad. El agua va a tratar de subir capilarmente. Entonces hay una resistencia mecánica. Esta es la resistencia capilar al flujo. Después más adentro, si esto fuera más grande, el agua le va a costar subir, pero después el vapor también va a tener fricción por los intersticios. Y aquí llega acá. Esto es el vapor que tiene resistencia, vapor y agua que tiene resistencia. Esto es solo el líquido que tiene resistencia. Esta es la velocidad constante porque no hay resistencia física al transporte de líquido a vapor. Y esto que está acá es producto de calentamiento. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esta ecuación? Que ya lo vamos a ver también. Dependiendo a donde usted quiere llegar, suponte que quiere llegar a esta humedad final. 1 sobre esta área bajo la curva, la integral de esto, 1 sobre la integral de esa área, es proporcional al tiempo de secado. ¿Estamos? Entonces vamos a ocupar estas dos cosas. Eso es lo que vamos a hacer en temas de secado. ¿Estamos? Entonces estamos claros que en el caso de las torres de enfriamiento estamos hablando de una unidad de servicio que extrae calor de otra planta. ¿Estamos claros con eso? Donde esta agua que recircula, que está acá, se enfría producto de la evaporación, inyecto gas, se me da el gas y lo que se evapora respecto del flujo que tengo acá es un 1 a 2%, es poquita el agua que se evapora. Por tanto, cuando hago el balance, no considero esa pérdida de agua. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Y si yo quisiera hacer el balance, como lo demostramos en la clase pasada, suponte que tú quieres sacar 2 megas de energía térmica. Tú quieres sacar 2 megas de energía térmica, ¿sí? Entonces, para ver cuánta agua tengo que recircular, el balance, eso lo hicimos en la clase pasada. ¿Sabemos la temperatura de entrada de la torre de enfriamiento? ¿La sabemos? Temperatura de entrada es por 40 grados Celsius. Temperatura de salida. Aquí estamos hablando del agua, ¿cierto? La temperatura de salida es temperatura de bulbo húmedo, pongamos más 5 grados para ser conservador. Esta temperatura de bulbo húmedo depende de la condición climática exclusivamente. No es lo mismo Tolhuaca, Temuco, que puede llegar a -10, que San Pedro de Atacama o Brasil, lo que sea, ¿ya? Pero para efectos prácticos vamos a decir que acá tú tienes, esto se calcula con la temperatura de bulbo seco más humedad relativa. Histórica, la sacan de algún lado. Por ejemplo, pueden ver cuál es la... Hay estaciones meteorológicas en cualquier parte, ¿no? Entonces uno puede ver, por ejemplo, hoy día cuál es la temperatura, cuál es la humedad relativa. Por ejemplo, hoy día en Santiago, escuché en la radio, hay 8 grados y 97% humedad. Está bien frío, pero está súper húmedo. Por tanto, la temperatura de bulbo húmedo probablemente sea 6 o 7,5. ¿Estamos? Muy cercano. Entonces, supongamos que aquí nos da, por efecto de cálculo, 20 grados para que sea fácil y bonito. Entonces, yo necesito remover el calor, dije 5 megawatts. Esto igual a 5000 kilojoule por segundo. ¿Quién remueve este calor? El agua, que se enfrió. ¿Por qué se enfrió? Porque se evaporó una fracción. Con el 3% que se evapora, se enfría harto. Ahora, ¿por qué ese 3% si es tan poquito? O 2%. Porque es lambda, el lambda es súper grande. Son 2200 kilojoules por kilo. Es harto. Entonces, este calor que yo quiero remover de esta central térmica que está acá, o cualquier proceso que harta energía, va a ser removido por el flujo de agua que estoy buscando, M punto, que son los kilogramos segundo de agua, por el C sub P, que es 4,18 joule o kilojoule, kilogramo grados Celsius, por el delta T, que es 40 menos 20. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y esto cuánto nos da? Si hacemos el cálculo, serían los 5000 dividido en 4 para hacerla fácil, dividido en 20. Y esto me queda, son 8, 500 dividido en 8. 250, 125, como 75 y algo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto da? ¿Como 75? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, 125. Ah, sí, pues 60, 62,5. 62,5 kilogramos segundo. ¿Cuántos metros cúbicos? Veamos ahora. Por hora por 3600. Multiplica por favor por 3600. 225. Divídelo en 1000. 225 metros cúbicos hora. Ese es el agua que estoy recirculando. Ese es el agua que estoy recirculando. ¿Cuánta masa de aire necesito? Estamos acá. ¿Cuánto aire necesito? Ese es el agua que estoy recirculando. ¿Quién se llevó esa? ¿Quién se llevó? Ese es el agua que enfríe. ¿Cuánta agua perdí en realidad? Agua evaporada. Exacto.
62,2 por 2 dividido en 100. ¿Cuánto es eso? 1,2. 1,2. ¿Ah? 1,2. ¿Se por los 12? No, 1,2. ¿Ah? 1,25. Ahí sí. 1,25 kilogramos segundo. ¿Qué es lo que esto que está acá? ¿Qué es lo que es? El agua que se evapora, ¿no? Y esta agua que se evapora, ¿quién se la lleva? ¿Y el aire qué capacidad tiene? El aire tiene entre, no sé, 5 a 10 gramos por kilogramo de aire. Es el agua, gramos de agua, ¿cierto? Porque vimos la carta psicométrica. O sea, yo puedo sacar 0,01, la fracción, 0,01 de agua por cada kilo de aire. ¿Se entiende? Digamos 0,01. Por tanto, ¿cuánto aire necesito? Culemos acá, po. Estamos entre 5 y 10, lo que puedo remover por carta psicométrica, ¿cierto? Dividido en 1000, 0,01, eso me da como 125. Yo creo que me equivoqué, es menos agua. Es menos agua. Veamos acá de nuevo. De nuevo, que no tengo fresquito el valor en la cabeza. La carta psicométrica acabamos de ver con valores razonables. Ah, no, sí puede ser, pues aquí tiene, sí puede ser. Dice aquí gramos, dice 15 dividido en 1000. 15 dividido en 1000. 15, claro. Está bien, pongamos 10. 10 gramos es multiplicado por 100 entonces, ¿cierto? Está bien, pues. Esto multiplicado por 100 me da 125 kilogramos segundo de aire. Entonces, para que la cosa funcione, meto aquí me da el L sobre G, pues está bien. 2. Aquí me da el L sobre G. Está bien, un kilo. ¿Se entiende el balance, no? Es para nada complicado, ¿no? Manejando los números. Lo importante cuando hacen estas cosas es manejando los rangos y los números y uno verifica cuánto tiene que dar más o menos. ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Qué bolsillo? Lo que pasa es que aquí yo estoy diciendo como fracción, yo tengo 0, porque esto dividido en 1000, 10 son 1000 gramos. 0, perdón, ahí. 2 0, ¿no? 0,01. 10 dividido en 1000, pues. Me queda 1 dividido en 100. Entonces 100 veces lo que transporto. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la cantidad de razón aire-agua. De ahí viene, y la pendiente, no sé si fijaron, está entre 45, un poquito así, está entre, como pendiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que uno ve acá, po? Los gráfico. Eso que está ahí es el L sobre G, po. Es un poquito más bajo que 1. Claro, sería aquí como 0,5 más o menos. ¿Sí? 45,1, la mitad de la pendiente. Claro, aquí te queda, no sé si te fijan ahí, te quería un 45, así, la pendiente. Bueno, ese es el rango en que se mueve, pero producto de que el agua saca muy poquito. O sea, el aire saca muy poquito. ¿Se entendió el balance? Estamos claros que cumplimos con esto, pero hay un error acá en este cálculo. ¿Cuál fue el error? Ah, no hay error, porque dijimos que era conservador, los 5 megas. ¿Ya? No hay pérdida. ¿Estamos? ¿Qué le pasó al aire? ¿Cómo se fue el aire? ¿Se fue con agua? ¿Con qué humedad? ¿Se fue saturado? No se ha saturado, porque si fuera saturado, este punto de acá, fíjate, este gráfico ya entendiendo un poquito más, fíjate, acá tú tienes la temperatura del agua caliente, acá está la temperatura del agua fría, esta es la temperatura, perdón, esta es la entalpía de esa agua caliente, este es el aire que salió, sale esa condición de equilibrio con esa entalpía. La diferencia de entalpía me dice cuánta energía le transfirió, que tiene que coincidir con los 5 megas. O sea, si yo calculo los 125, tratemos el ejercicio.
125 kilogramos segundo. Ah, ese es el aire. Ese es el aire. 1,25 kilogramos segundo que estoy evaporando, más o menos, por los 2200. 2200 kilogramos, ¿cuánto me da eso? No me da un poquito menos. Que estoy cociendo solo lambda, no estoy viendo entalpía. ¿Ah? 2700. Claro, me da 2,5 megas, claro. Es que estoy cociendo solamente el lambda. ¿Ya? ¿Por qué aumentó? ¿Cuánto es el calor de vaporización de agua a 100 grados? Y lo estoy cociendo a 100 grados. De hecho, es más alto porque tú... ¿Te acuerdas de la campana de...? Cuando tú bajas en temperatura es más grande el lambda. Ahí tengo estoy aproximando nomás, pues sí. Estoy viendo el orden de magnitud, no estoy parado. Para ver si está bien o no mi cálculo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es pura termodinámica y psicometría. Hoy me acordé de unos profesores viejitos, el Tata Frick. Yo conocí a Rosser aquí, aquí era el Frick. Cuando uno se equivocaba, saltaba el viejito y siempre llegaba eterno. Cuando hacía cálculos, saltaba, se enojaba. Ese es ingeniero químico, pero se dedicó más a la termodinámica. Ya, pongámonos serios ahora. Vamos a volver acá. Ah, no, pues tenemos quiz, ¿cierto?